en la confesión de fe para que podamos seguir la lectura también de la palabra del Señor. Podamos también tener nuestros móviles, hermanos, en silencio o apagados para que no seamos interrumpidos en esta mañana a la hora de estar considerando la palabra del Señor. ¿Cuál es el tema que vamos a estar tratando en esta mañana? Que nos toca en esta mañana de la enseñanza de la confesión de fe, esta confesión de fe de Londres de 1689, en la cual esta iglesia ha abrazado y en la cual nosotros hemos puesto nuestra atención. Capítulo 19, vamos a estar considerando en esta mañana de la ley de Dios. De la ley de Dios. Este tema que hoy vamos a considerar, para que no sea algo raro entre muchos otros temas que hemos considerado ya acerca de la confesión de fe, sobre muchas doctrinas que hemos estado mirando hasta aquí, también es uno de esos temas, hermanos, que se ha levantado no poca controversia en la iglesia de Dios. Y esto ha sido así prácticamente también desde el principio, ya que no todos han tenido el mismo entendimiento a la hora de ver qué lugar ocupa la ley de Dios y cómo es que se debe aplicar la ley de Dios en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Ya desde el tiempo apostólico, nosotros vemos que se levantaron controversias que se tuvieron que afrontar en su tiempo. Empezando siempre desde dentro. Siempre se ha comenzado desde dentro. Y se hacían la pregunta: ¿en qué lugar se debía de poner la ley de Dios con respecto a la salvación? Es una de las preguntas que siempre se ha levantado desde dentro en la iglesia. Allí en Hechos capítulo 15, nosotros vemos que ya surgía este conflicto. Allí había ciertos fariseos que habían creído, donde ellos enseñaban que todavía la circuncisión tenía que estar vigente entre el pueblo, y es más, la circuncisión era un requisito para la salvación, enseñaban ellos. De tal forma que Pablo y Bernabé se encontraron en una controversia muy grande con estos, que tuvieron que viajar hasta Jerusalén para poder tratar este asunto con los apóstoles, los demás apóstoles. Así que ya veíamos nosotros que en este tiempo ya se había levantado una gran controversia o relacionado en cuestión a qué lugar ocupa la ley en la salvación. También encontramos en Romanos capítulo 14 que esta ley fue ocasión que en aquella congregación local hubiera ciertas divisiones por entender y aplicarse de forma distinta ciertos aspectos de la ley de Dios. Era aquel asunto de la comida y de la bebida, ¿se acuerdan? Los débiles y los fuertes. Allí estaban tratando ellos de comprender cómo se debía llevar la ley de Dios en los asuntos de la iglesia en ese tiempo. En Galacia también, la epístola a los Gálatas también nos muestra cómo un grupo de iglesias habían sido afectadas profundamente para mal por una incorrecta aplicación de la ley. En el capítulo 3, versículo del 1 al 2, nosotros recogemos estas palabras de Pablo a esta iglesia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En el capítulo 5, versículos 3 y 4, también se recogen estas palabras: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, porque también este era uno de los temas en la iglesia de Galacia, que está obligado a guardar toda la ley. Aquel que se circuncida también está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Además de todas las disertaciones que encontramos en las epístolas a los romanos, que cita a la ley, allí nosotros encontramos esta palabra unas 68 veces. Pablo cita la palabra ley hasta unas 68 veces, unas 26 veces en el libro o en la epístola a los Gálatas, donde Pablo aborda este tema con profundidad. Y qué decir de las epístolas a los hebreos, que también trata en abundancia este tema de la ley. Todo esto nos da a entender, hermanos, que este ha sido un tema de tanto arduo, de tanta controversia, de tanta discusión, y que ha sido un tema complicado. ¿Qué es la ley? ¿Qué lugar ocupa la ley
en la vida de la iglesia. ¿Cómo se aplica la ley? ¿Cómo se aplicaba antes y cómo se aplica ahora en este nuevo pacto? ¿De qué forma nosotros debemos mirar la ley? Estas son preguntas que iremos contestando entre el mensaje, la enseñanza de hoy y la enseñanza del siguiente domingo, si Dios quiere. Son cuestiones que surgen un día en todo lector serio, porque yo creo que esto ha sido tema de duda o de pregunta para nosotros también. Cuando nos hemos convertido, necesitábamos saber qué lugar ocupa la ley, qué debemos cumplir y qué no, cuál es la norma de Dios ahora para la iglesia en el Nuevo Testamento, qué es lo que se dejó de hacer y se tiene que hacer ahora, cuál es el modo del cual Dios quiere que nos acerquemos en adoración, cuáles son los requisitos del Señor en cuanto a su ley para nosotros. Seguramente todos nosotros hemos buscado de alguna forma en las Escrituras esto. Pero veamos, según el lugar donde está colocado este tema en la confesión, cómo se nos presenta las ideas básicas que nosotros tenemos que tener al respecto y por dónde va en general este asunto de la ley de Dios. Este capítulo nosotros lo encontramos en la segunda unidad de esta confesión de fe que nosotros estamos estudiando. Nosotros recordemos el tema de esta segunda unidad, que es la aplicación de la salvación. Esto es lo que nosotros estamos tratando en esta segunda parte de la confesión. ¿Cómo se aplica la salvación? Los temas de la aplicación de la salvación o la religión experimental. ¿Qué es lo que ahora experimenta el creyente cuando él está ahora dentro del reino de Dios? ¿Cuáles son las cosas que un cristiano recibe, que uno experimenta en su propio ser y persona cuando Dios redime al creyente? Para esto vimos en el capítulo 9, hermanos, el marco donde esta salvación se lleva a cabo, que es el libre albedrío. Después vimos la obra de Dios en la salvación, en el capítulo 10, que es el llamamiento eficaz, en el capítulo 11, la justificación, en el capítulo 12, la adopción, en el capítulo 13, la santificación, y luego lo que se le requiere y demanda al hombre. En el capítulo 14, que es la fe salvadora, y en el capítulo 15, el arrepentimiento para vida, así como también las buenas obras. Y luego vimos el carácter y permanencia de esta salvación en los capítulos 17 y 18 acerca de la perseverancia y la seguridad de la salvación. Pero ahora en estos dos capítulos siguientes, lo que se consideran son los medios por los cuales Dios aplica esta salvación. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para poder aplicar en la persona esta salvación? Hasta ahora vemos o hemos visto cómo el Dios Trino obra poderosamente para llevar a cabo esto, pero aquí se nos va a mostrar de qué se vale Dios, qué es lo que Dios usa, cuáles son los medios de Dios, con qué instrumentos Dios usa en sus manos para atraer al hombre a todas estas cosas que hemos venido viendo en esta segunda unidad. Así que podemos decir que esta salvación es aplicada por Dios a través de la ley y el Evangelio. Son los dos temas que vamos a tratar para cerrar esta segunda unidad, que es la ley y el Evangelio y sus beneficios. ¿Cuál es el enfoque general dentro del cual tenemos que ver la ley? Pregunto, hermanos, ¿cuál es el enfoque general dentro del cual nosotros tenemos que ver la ley de Dios? Y el enfoque es este, y siempre será este. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese debe ser siempre nuestro enfoque de la ley. La ley es un ayo. Desde el principio hasta el final, la ley siempre ha cumplido esa función. Llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por medio de la fe. Pero vamos a ver cómo es esto. En este capítulo 19 vemos 7 párrafos que nosotros encontramos aquí en 5 temas distintos. Está dividido en 5 temas estos 7 párrafos. El párrafo 1 nos habla del principio original de la ley de Dios. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo Dios mostró su ley en el principio? En el párrafo 2, 3 y 4 nos habla de la codificación de esta ley. Es decir, la ley que Dios le da a Moisés. Cómo Dios codificó esto en el monte Sinaí. En el párrafo 5 nos habla del alcance de la ley de Dios. En el párrafo 6, la ley de Dios y los creyentes. En el párrafo 7, la armonía entre la ley y el Evangelio. Hoy vamos a ver
hasta los capítulos 2, 3 y 4, si nos da el tiempo, acerca de este tema de la ley de Dios. El párrafo 1 nos habla acerca del principio original de la ley de Dios. Vamos a leer lo que dice allí, en nuestro primer párrafo de este capítulo 19, acerca de la ley de Dios. Dice así: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua, y prometió la vida por su cumplimiento de la ley, y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también de poder y la capacidad para guardarla. En este primer punto nos introduce directamente al principio, al origen, respecto al cuándo y cómo la ley de Dios fue dada al hombre. Por lo que aquí vemos el mismo origen y luego algunas características generales y el alcance de esta ley que recibió Adán. Vamos a ver este primer punto, la ley que recibió. ¿Cuál fue la ley que recibió y cómo él la recibió? Notemos cómo de entrada se nos aclara que no fue en el monte Sinaí, hermanos. No fue en el monte Sinaí, en el pacto de Moisés, cuando esta ley de Dios apareció en la historia del hombre, sino que esta ley apareció en la vida del hombre mucho antes de este acontecimiento. La ley de Dios en el hombre es tan vieja, hermanos, como el hombre mismo. La ley fue dada a Adán desde el momento de la creación de Adán. Pero bien nos aclara aquí que esta no le fue dada de una manera verbal, ni esta tampoco se le fue dada de una manera escrita para Adán, ni por visión, ni por revelación especial, sino que Dios mismo la escribió en su corazón. Dios se la dio dentro de él mismo. La ley de Dios estaba incorporada en la naturaleza misma del hombre. Cuando Dios creó al hombre, como lo creó a su imagen y semejanza, Dios le imprimió en él los mismos principios por los cuales Dios también se rige. Era algo que hacía parte de la naturaleza de él. Antes de ir con más detalle con respecto a esto, vamos a ver algunas pruebas bíblicas, hermanos, que nos corroboran que esto realmente es así. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, es un versículo muy conocido por nosotros, donde dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Acá esa palabra hizo está hablando de la creación. Desde el principio, Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esa rectitud con la cual se nos habla aquí y se define al hombre desde su creación, se refiere a un patrón ante el cual el hombre respondía a la perfección ante Dios. Hemos dicho que esto era parte de su propia naturaleza. Él lo respondía de esta manera recta, de manera natural. Esto es algo que vimos en el capítulo 9, párrafo 1, donde se nos habló acerca de los razonamientos, de la voluntad del hombre. El hombre siempre tenía la voluntad de obedecer y responder rectamente ante esas leyes colocadas dentro de él por un Dios recto. En Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrado la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí Pablo está tratando el tema del juicio. Está tratando el tema de que todos los hombres son culpables ante Dios porque Dios le ha dado a ellos una ley al cual ellos tenían que responder en su vida. Es cierto que Pablo está hablando aquí de los gentiles, de aquellos que nunca recibieron una ley escrita de parte de Dios revelada como lo hizo a los judíos. Por eso dice el texto que no tienen ley. Aquellos gentiles no tienen ley, no tienen una ley escrita, no tienen una ley dada físicamente para ellos. Es decir, Dios no le había dado una revelación especial de la ley escrita, pero la tienen escrita en sus corazones. Es lo que declara Pablo aquí. Y esta no es otra cosa sino sus conciencias, las cuales los acusa o las cuales les defiende según su obra, a favor o en contra de la ley escrita en su interior. Vemos también testimonios en el libro de Génesis, es decir,
Antes que Dios hubiese dado alguna ley escrita o revelada para los hombres, nosotros vemos que allá había hombres que reaccionaban conforme a esta ley que había dentro de ellos. En Génesis capítulo 20, versículo 3 al 7, leemos lo siguiente. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Miren cómo Dios exigió a este Abimelech, momento cuando la ley de Dios todavía no había sido entregada escrituralmente, obediencia. Demandó de él obediencia a una ley que Dios por ningún lado había expresado o dicho verbalmente a esta altura de la época. Demandaba la muerte del adúltero. Dios estaba demandando aquí la muerte del adúltero y cómo este hombre defendió su inocencia alegando no ignorancia de semejante ley, sino a media verdad de Abraham. Fíjense la actitud de él. Él tenía una ignorancia acerca de lo que le dijo a Abraham, pero él no era ignorante acerca de lo que Dios le demandaba a él en su interior acerca de esta ley en cuanto al adulterio. Él lo tenía bien claro. El hecho que él no había tocado a Sara, lo cual da a entender que él sabía que el adulterio era pecado. ¿Cómo? Lo tenía escrito en su corazón. Y no solamente él, sino también los que estaban con él, los suyos. Dice el versículo 8, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Ellos también eran conscientes que esto era un gran pecado contra Dios. Y fíjese lo que declara Dios en el versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. ¿Qué estaba queriendo decir Dios? Que él estaba actuando conforme a la obediencia a la ley que estaba escrita en su corazón. El adulterio. También en el capítulo 39 de Génesis, versículo 9, leemos acerca de José. Esa historia que conocemos de José y esta mujer del faraón que lo acosaba. Dice que no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Ven la conciencia de José? Él sabía que estar con la mujer de otro era pecado. Era hacer un gran mal contra Dios. En el capítulo 38, versículo 24, leemos acerca de Judá y de Tamar, la historia de Judá y de Tamar. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado. Había fornicado con él mismo, porque estaba embarazada, ¿no? Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Ya había una noción que la fornicación y el adulterio era una pena de muerte. ¿Cómo lo sabían? El testimonio de la ley de Dios en sus corazones. En sus corazones. Vemos que aquí como los hombres sabían por ellos mismos que era o no era pecado y cómo tenían que sujetarse a la ley sin que Dios les hubiera dicho previamente nada al respecto. La confesión de fe nos recuerda que esta ley escrita en el corazón de Adán no fue la única, sino que las Escrituras nos especifican que hubo otra, una ley particular que se le fue dada a Adán y a Eva en ese momento. Una ley que fue específica solamente para ellos, por la posición en la que ellos estaban, la que ellos tenían. ¿Cuál era esa ley particular? La de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Aparte de la ley de Dios escrita en sus corazones, Dios le dejó a ellos una ley verbal, que ellos no podían comer de tal árbol. La ley no fue interior, sino que de forma verbal se la dijo a Adán. Era para Adán y era para la mujer solamente, y nadie más estaba obligado a esta ley. Nunca a nadie más se le ha visto obligado a comer de alguna clase de árbol de uno o lo otro. Esta fue una ley para ellos, específicamente. Así que vemos aquí, hermanos, de qué manera Dios introdujo esta ley en su creación en el hombre. Lo ha hecho en su corazón, lo ha hecho en su mente. Y el hombre sabe, por lo tanto, qué es lo que él le debe a Dios. La obligación de esta ley es el punto número 2. ¿Cuál es la obligación de esta ley? Se nos dice allí en el punto número 2, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Como hemos dicho, la ley particular y verbal que Dios dio a Adán era solamente para ellos, pero la que escribió en su corazón es la que obliga a toda la posteridad de Adán y Eva a que la obedezcan y la cumplan. Así como hemos visto en esos dos casos específicos de Abimelech, de José, así como también de Judá, hombres que muestran que tenían las mismas leyes unos y otros sin que nadie se la hubiese enseñado y se regían por ellas, y de estas cosas Dios les pedirá cuenta. Nadie tiene que enseñarnos, hermanos, que robar está mal. Nadie tiene que enseñarnos que mentir está mal. Nadie tiene que enseñarnos que violar y engañar está mal. Todos nosotros sabemos que estas cosas están mal y no se deben hacer. El indio de la jungla, que nunca ha escuchado acerca del Evangelio ni acerca de la ley de Dios, él sabe perfectamente que entrar en la casa de uno de sus vecinos y violar a una de sus hijas o llevarse a una de sus esposas, él sabe que eso está mal. ¿Cómo lo sabe? La ley de Dios escrita en sus corazones. Es obligatorio aún para ellos, porque Dios la ha escrito en todos. Y aún más, lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16, por esa ley todos los hombres descendientes de Adán comparecerán y serán juzgados ante Dios, por la ley escrita en sus corazones. Además se nos especifica cómo era esa obligación a esa ley que Dios escribió a Adán. ¿Cómo era esa ley? Primeramente, esa ley era personal. Era personal. Cada uno de los hombres está obligado por ella y es esta a la que tiene que dar cuenta. ¿Y cómo lo sabemos? La conciencia les acusa. La conciencia le da testimonio. Esa ley no decía lo que hizo Dios o lo que haría Cristo, sino que especificaba a Adán y su descendencia lo que cada uno debería hacer, lo que es recto y justo ante Dios. Es exactamente lo que dice allí en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, cuando el Señor le dijo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cómo lo ha hecho? La ley escrita en sus corazones. Es decir, tú lo sabes. Tú ya sabes qué es lo que Dios demanda de ti. Así que esa ley, Dios la demanda de manera personal. También lo hace de manera completa. De manera completa. Todas estas cosas que Dios había escrito en el corazón de Adán son las que tenía que obedecer él y su posteridad, y a las que tenía que estar sujetos. Ellos no podían hacer una elección, sino todas conformaban la completa voluntad de Dios. O sea que Dios demanda la obediencia a esa ley escrita en su mente y corazón de manera personal y de manera completa, pero también de manera exacta. Eso era lo que Dios quería, lo que Él demandaba del hombre, y eso consistía solamente en toda la obediencia de la voluntad de Dios. Pero también de manera perpetua, hermanos. Perpetua, no era cosa de algún día, o cuando Él quisiera hacerlo o le vendría en gana, o lo preferiría hacer o no hacer, sino era una cosa de cada día y de todos los días de su vida, a lo cual Él tenía que estar sujeto a esta ley de Dios. Y no solo para ellos, sino veremos, hermanos, cómo toda su posteridad quedaría de una forma perpetuamente por todas las generaciones sujeta a esa ley escrita en el principio en sus corazones, en las cuales Dios
tratará con ellos en el día del juicio. ¿Cómo Dios reforzó esto? ¿Cómo Dios hizo? ¿Qué dejó Dios para poder reforzar esta su ley de esta manera? Miremos cómo desde el principio hay promesas asociadas a esta ley. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero, hermanos, aquí tenemos que hacer una observación a otra imprecisión de la confesión de fe en este punto. Acá se nos dice, hablando de este refuerzo de la ley que Dios hizo para que sea conocida de esta manera la ley, dice así: prometió la vida por su cumplimiento de la ley y amenazó con la muerte su infracción. Hay una imprecisión aquí. En vez de leer prometer la vida por el cumplimiento de ella, por el cumplimiento de la ley, deberíamos leer prometió la continuación de la vida por el cumplimiento de ella. No es la vida que Dios promete por el cumplimiento de la ley, sino es la continuidad de la vida, porque tenemos que ver que a Adán y a Eva ya se le fue dado vida, y esta vida se le fue dado a ellos precisamente no por obedecer la ley, ¿verdad? Sino por creación. Dios lo creó de esa manera y le dio la vida por gracia. Dios cuando lo creó vivo, recto, justo, santo, y esa vida la conservaría y no la obtendría, porque ya fue dada por Dios, sino que por el cumplimiento de la ley ellos la tendrían que conservar en obediencia a la ley que él había recibido, tanto la interior como esa particular de no comer del árbol de la vida. Y además Dios reforzó esta ley con la amenaza de muerte si esta era infringida. ¿Se acuerdan las palabras de Dios a Abimelech? Se las volvió a recordar. Dios siguió reforzando que la paga de la infracción de su ley era la muerte. En Génesis 23 Dios le había dicho: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios reforzaba su ley por medio de amenazas. ¿Qué es lo que acompañaba a esta ley original? Dice la confesión: y le dotó también del poder y la capacidad para poder guardarlas. Dios no solamente le dio esta ley en su interior, sino Dios lo dotó con la capacidad y el poder para poder guardar esa ley que Dios le dio. Esto habla de la capacidad y habilidad y la completa disposición con la que fue creado el hombre para obedecer esta ley. Pero este tema ya lo hemos visto, hermano, en el capítulo 4, cuando hablamos de la creación del hombre, en el capítulo 6, cuando hablamos de su caída en el pecado, y lo hablamos también en el capítulo 9 acerca del libre albedrío. Así que no vamos a detenernos más en esto. Sabemos que Dios le dio la capacidad al hombre para guardar su ley. Ahora en el párrafo 2, 3 y 4, nosotros encontramos la codificación de esta ley, es decir, la ley dada a Moisés. ¿Cómo Dios codificó esta ley? Este segundo gran tema, con respecto a la ley, vamos a adentrarnos en la ley de Dios, pero no ya en el tiempo de su origen, como hemos considerado recién en el principio con Adán, sino en el Sinaí. En el Sinaí, en el antiguo pacto, la ley que Dios reveló a Israel por medio de Moisés. Nosotros la podríamos llamar perfectamente la codificación de la ley y ponerla en forma de código o dársela así al hombre. Dios quiso dársela así al hombre en un tiempo determinado. Es decir, Dios quiso reunir todas sus leyes, todos sus decretos, todos sus estatutos en un código. Él quiso reunir sus leyes de forma ordenada y por escrito y dársela al hombre. Los autores de la confesión lo plantean en 3 párrafos. En el párrafo 2 nos habla de la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. En el párrafo 3 nos habla de la ley ceremonial y en el párrafo 4 nos habla de las leyes judiciales o las leyes civiles. Ha habido no poca controversia, hermanos, por el hecho de dividir esta ley mosaica. La palabra mosaica viene de Moisés, la ley de Moisés o dada a Moisés. Muchos no tuvieron de acuerdo que se dividiera la ley de esta manera. Los judíos no lo hicieron. Los judíos tomaban la ley de Dios como un todo, ¿cierto?
Pero lo cierto es que si nosotros buscamos y miramos atentamente sobre todo el Pentateuco, los Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Penta significa 5 y teuco significa rollo, o sea, los primeros 5 rollos. Encontramos cómo el pueblo de Dios y Dios mismo, cómo hace diferencia entre los 10 mandamientos y hace diferencia, o sea, el testimonio, ¿verdad?, que se le llama también a los 10 mandamientos, y hace diferencia con el resto de la ley de Dios. Los 10 mandamientos eran las tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios, según nos dice en Éxodo capítulo 34, versículo 19, las cuales fueron guardadas de manera especial dentro del arca del pacto. Éxodo 40, 20, Deuteronomio 10, 1 y 5. Pero los 10 mandamientos, este testimonio guardado allí de manera especial, no era toda la ley de Dios. Había más cosas que Dios dijo a Moisés para Israel. Y lo vemos allí en Éxodo 24, del 1 al 7. Había un libro escrito por Moisés acerca de los mandatos, acerca de los estatutos, acerca de los preceptos que Dios quería dejar para Israel. En Éxodo 24, 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Vemos que había mandamientos y enseñanzas aparte de las tablas. Pero en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 17, encontramos las tablas de los 10 mandamientos, y luego en el 21, 1 y 23, 19, vemos allí que Dios está dando otras ciertas leyes. Miremos entonces, hermanos, de manera rápida lo voy a decir, porque esta ley moral de Dios la vamos a seguir tratando después en los capítulos 5, 6 y 7. Veamos de manera también un poco más detenida la ley ceremonial, y si nos da tiempo veremos la ley civil. Este párrafo 2 nos habla de la ley moral. Vamos a leer lo que dice el párrafo 2. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas, los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Miremos con atención lo que este párrafo nos dice acerca de la ley moral. Esos 10 mandamientos, o el testimonio como se les llama también, que sabemos que fueron escritos por Dios, no es otra sino la misma ley que Dios había escrito en un principio en el corazón de Adán y de Eva. Son los mismos principios, pero que después en la posteridad Dios lo dio de manera escrita a ellos. Es decir, que los 10 mandamientos no son cosas nuevas que Dios viene a traer a ellos, que Dios viene a escribirle a ellos para el hombre, para su pueblo Israel, sino que Dios truena desde el monte Sinaí y escribe con su dedo en una tabla de piedra lo que ellos previamente ya sabían. El mismo Dios había escrito con dígitos en el corazón del hombre, pero que a causa de la caída en el pecado y a causa de su conciencia afectada, ahora Dios quería que quedara escrita. Porque la ley escrita en su corazón había sido debilitada, había sido fragmentada, y ahora Dios quiere reforzar esa ley dada en su corazón, pero de manera escrita para ellos. Así que Dios lo que hace en el Sinaí es reforzar y dejar del todo claro y evidente esa ley, esa su voluntad perpetua que por causa del pecado había quedado debilitada en el hombre. De manera que, con tremenda voz, Dios define, aclara y refuerza esto que la conciencia nuestra tenía por medio confusa por el pecado, y de esa manera Dios en el Sinaí es como si cogiera esa voz de nuestra conciencia y la purificara y la pusiera a todo volumen. Es como si Dios quisiera dejar claro, bien claro, por medio de su ley escrita ahora ante el hombre, que no hubiera duda. Recuerden que dijimos al principio que esta ley dada en el corazón del hombre es perpetua. Por lo tanto, Dios perpetúa esta ley que en un principio escribió en nuestros corazones, y será esa misma ley por la cual Él juzgará a todos los hombres. ¿Por qué? Porque queda en vigencia desde el principio de esta creación
hasta el final de ella. Dios dijo, por medio de Jesucristo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lo que estaba en el corazón, ahora pasa a estar escrito en piedras. El pecado por el que le quería pedir cuenta a Dios a Abimelech en Génesis 23 es el mismo de que José quería apartarse también en el 39:9, y ese fue exactamente el que Dios condenó en el Decálogo siglos después, en Éxodo capítulo 20, versículo 14, cuando él escribió: no cometerás adulterio. El mismo pecado que ellos conocían por la ley escrita en sus corazones fue el que Dios dejó escrito más adelante: no cometerás adulterio. O sea, ese pecado por el cual los gentiles incrédulos también quedan sin excusa, cuando Pablo allí viene hablando en Romanos acerca del juicio, cuando ellos dicen: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, es el mismo que fueron declarados por Dios en Éxodo 20, versículo 3, en la primera tabla, cuando el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Aquello que los gentiles sabían es lo mismo que Dios dejó escrito después en los 10 mandamientos. Nuestros deberes para con Dios, todos conocen esos mandamientos por sí mismo, aunque Dios no los haya reforzado en el Decálogo. Y al final del juicio, como ya mencionamos, serán echados al lago de fuego aquellos que no obedecieron a esa ley escrita primeramente en nuestros corazones y luego en la piedra en el monte de Sinaí. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, vemos cómo son pecados contra Dios y contra el prójimo, condenados tanto por nuestra conciencia como en los 10 mandamientos. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nadie tendrá excusa. Cuando el apóstol Pablo habla de la ley en su epístola a los romanos, mayormente se refiere a esta ley, a la ley moral, a los 10 mandamientos. En Romanos 2:26, la ley del incircunciso es la moral. En Romanos capítulo 3, versículo 31, la ley confirmada por la fe es la escrita por Dios en nuestros corazones y luego en las tablas a la cual nosotros somos llamados y por la fe de nuevo habilitados para poder cumplirlas. Dios no escribe esto en nuestros corazones, quedamos debilitados, Dios refuerza ahora escribiendo esta ley nuevamente en tablas de piedra, pero cuando venimos a la fe, Dios vuelve otra vez a escribir esta su ley en nuestros corazones otra vez. En Romanos 7:7, Pablo está pensando en la ley moral, cuando él habla de la codicia. Es esa la que nos convence de pecado. Él dijo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley moral de Dios. Vamos a seguir tratando esta ley moral en los próximos capítulos más adelante. El párrafo 3 nos habla de la ley ceremonial. La ley ceremonial. Dice así el párrafo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescriptas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Este es el otro aspecto de la ley dada en el Sinaí por Dios a Israel, recogidas en Éxodo 25 y Éxodo 34.
Las leyes ceremoniales se denomina Hukim o Chiká en hebreo, que significa literalmente la costumbre de la nación. Es lo que significa. La costumbre de la nación, y a medida las palabras se traducen también como estatutos. Cuando hablamos con la Biblia, nombra la palabra estatutos, está hablando casi siempre de estas leyes, de la ley ceremonial, de lo que debía llevarse a la práctica con respecto a los sacrificios y demás. Prácticamente todo el libro del Levítico, que tenía que ver con el tabernáculo, fíjese, estas cosas que voy a nombrar, todas caben dentro de lo que Dios requería para esta ley ceremonial. El tabernáculo, todo lo que Dios pedía y todo lo que Dios demandaba de cómo tenía que ser y lo que se tenía que regir en el tabernáculo, las ofrendas, los sacrificios, el sacerdocio levítico, las fiestas anuales, todas estas cabían dentro de la ley ceremonial, las comidas puras e impuras, las leyes de alimentación y las leyes de higiene. Todos estos tipos de leyes entraban dentro de lo que es este conjunto de la ley ceremonial. Todas estas cosas prefiguraban a Cristo, es cierto. Es decir, hablaban de su obra y de su persona y de los beneficios que lograría para los suyos. Y además expresa a veces instrucciones sobre deberes morales también. Podemos sacar allí, en estas instrucciones, en estas leyes ceremoniales también deberes morales. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, la ley acerca de la levadura en la fiesta de los panes sin levadura era algo tradicional, era lo que Dios demandaba en la ceremonia. Pero Pablo trae esto para enseñarnos algún principio moral. Él dijo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo está trayendo lo que prefiguraba esas cosas. Prefiguraba la maldad, prefiguraba el pecado. Había panes que no tenían que tener levadura. Dios quería que se viese de esa manera. Y ahora Él trae eso a la luz ahora en la vida de los creyentes, de los nuevos creyentes, que así debíamos nosotros también. Nuestra fiesta, nuestra Pascua es Cristo y debemos vivir nuestras vidas sin esa levadura, esa malicia, es decir, con sinceridad y con verdad. ¿Se le ha dado a Adán una ley ceremonial? ¿Sí o no? Sí. La ley ceremonial que se le ha dado a Adán fue la ley de no comer. Era una ley ceremonial. Él tenía que cumplir ese rito. Era un rito, era algo que él no debía hacer en el momento que él estaba en el huerto. El de no comer es una ley ceremonial. Así que la ley ceremonial dada a Adán era solo a él y al igual que temporal también. Recuerdan, eran solamente para Adán y Eva esta ley, era temporal, por cuanto Dios no la siguió exigiendo a su descendencia. Así también, toda la ley ceremonial que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés era y estaba marcada de manera también temporal. Leyes ceremoniales temporales. Esta ley ceremonial, al igual que la ley particular dada a Adán de no comer, solo tiene un valor temporal, siendo abrogada por Dios por medio de Cristo, quien cumplió todo lo que la ley ceremonial prefiguraba. Así vemos que se dice explícitamente en Marcos capítulo 7, versículo 19, donde ya se podía comer sin temor alguno de los alimentos, sin tener que ser contaminado espiritualmente. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Y el que escribió Marcos aclara, esto decía, estas palabras de Cristo, haciendo limpios todos los alimentos. Como que esta ley y estas leyes ceremoniales ya estaban a punto de ser abrogadas. Se repite otra vez en Hechos capítulo 10, versículo 11 y 15, donde Pedro todavía tenía problemas con esto y Dios mismo le aclara que ya había limpiado todos los alimentos, y leemos allí, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, como buen judío, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Ya estaba llegando a su fin. Las leyes ceremoniales, todas estas ordenanzas, estos estatutos, ya estaban a punto, o ya se cumplieron ya en esta visión que Pedro vio, en Cristo ya se habían cumplido. Por otro lado, casi todas las referencias de la epístola a los hebreos, a la ley, que se refiere a la ley, es precisamente a esta ley ceremonial. Casi todo lo que nosotros vemos en esa epístola a los hebreos que se refiere a la ley, está hablando acerca de esta ley ceremonial y habla de ella como pasada, como algo que tiene que ser cambiado. Hebreos 7, versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El sacerdocio era parte de toda esa ley ceremonial. Pero como el sacerdocio cambió, también la ley tenía que cambiar. Todo eso tenía que quedar ya abrogado. Esa era la ley ceremonial, que era solo sombras. En el capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, y está hablando de la ley ceremonial, no la ley moral, la ley ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cuando dice porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, se refiere eso a la ley, no se refiere, a la ley moral, a los 10 mandamientos, sino a la ley ceremonial, que era sombra de los bienes venideros. Esta carta a los hebreos se centra en la ley ceremonial específicamente porque fue dirigida a unos ciertos judíos que, siendo amenazados y siendo tentados, incluso amenazados a perder todas sus pertenencias, incluso sus propias vidas, ellos estaban tentados a volver a la ley, tentados a volver a la ley ceremonial. Y el escritor dice, no, el cumplimiento de estas leyes ceremoniales eran solo sombra de los bienes venideros, y como Jesucristo ya vino y en Él todo ha sido consumado, ya no hay necesidad de volver al cumplimiento de estas leyes ceremoniales. Trata específicamente de leyes ceremoniales, pero que hayan sido temporales, hermanos, y que ya no hay necesidad de que volvamos a ellas porque se cumplieron ciertamente todas en Cristo, no significa que no eran importantísimas en su tiempo y con un importante propósito. Yo no sé cómo tú tomarías las veces que tú has escuchado acerca de estas leyes ceremoniales, la importancia que tendrían ellas. Es cierto que ya no tenemos que cumplir estas leyes. Al contrario, Pablo nos habla que si nosotros queremos andar otra vez en rudimentos de estas leyes, esto es dañino. Esto nos lleva otra vez a la esclavitud. Pero debiéramos tener otro concepto de estas leyes ceremoniales, porque Dios quiere que nosotros tengamos un concepto adecuado acerca de estas leyes. Eran importantísimas y tenían un importante propósito. No tenemos que ignorar que fueron dadas por el mismo Dios, y Dios es espiritual y por tanto un Dios de propósitos espirituales. Y esto se vio con toda evidencia en las ceremonias. Escuchen lo que dice Calvino acerca de estas leyes. Porque, ¿qué cosa más vana y más frívola que el que los hombres ofrezcan grasa y olor hediondo de animales para reconciliarse con Dios, o refugiarse en una aspersión de agua o de sangre para lavar las impurezas del alma? En suma, si se considera en sí mismo todo el culto y servicio de Dios prescripto por la ley, o sea, la ceremonial, como si no contuviese en sí figuras a las cuales correspondían a la verdad, evidentemente no parecería más que una farsa. Si trataran, está diciendo Calvino, de tomar esta ceremonia solamente de una manera frívola, de una manera que se tenía que hacer, esto no tenía en sí mismo el fin del cumplimiento de estas cosas.
Él sigue diciendo, por tanto, no sin razón, lo mismo en el discurso de Esteban que en la epístola a los Hebreos, se hace notar diligentemente el texto en el que Dios manda a Moisés fabricar el tabernáculo y todo cuanto a él pertenecía conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. Porque si no hubiera en todas estas cosas un fin espiritual determinado, al que todas ellas fueran enderezadas, los judíos hubieran perdido en ellas su tiempo y su trabajo, no menos que los gentiles con sus fantasías. Los hombres mundanos, que no hacen jamás caso alguno a la religión y a la piedad, no pueden oír ni nombrar sin sentir fastidio tantas clases de ritos y ceremonias. Y no solo se maravillan de que Dios haya querido sobrecargar al pueblo judío con tantas, sino que incluso las menosprecian y se burlan de ellas como si fueran juego de niños. Esto les sucede porque no consideran el fin de las mismas. Es eso lo que está en juego. Es considerar el fin de las mismas. El fin de las mismas. Pues si se separan de él, o sea, si el fin se separan de las figuras de la ley, no pueden por medio de ser consideradas vanas y frívolas. Pero el modelo del que hemos hecho mención muestra bien claramente que no ha dispuesto Dios los sacrificios para que los servían se ocupasen en ejercicios terrenos, sino más bien para levantar su entendimiento a cosas más altas. Pues siendo Dios espíritu, no puede darse por satisfecho con un culto y servicio que no sea espiritual. De ahí que siempre la acusación de Dios hacia Israel, que rendían sacrificios, que cumplían con las ceremonias, pero sus corazones estaban lejos de Él. La importancia estaba en el fin de todo eso. Y ellos debían dar importancia al fin por el cual ellos hacían todas esas cosas. Ahí estaba el quid de la cuestión. Por eso no debemos tener en poco estas ceremonias que Dios mandó, porque eran fines espirituales. Eran fines espirituales que tenían como fin obrar de manera espiritual en ellos. Por tanto, Dios, sigue diciendo Calvino, quería de esta manera dirigir a los judíos por el verdadero y recto camino del cual muchos de ellos se habían apartado y andado descarriados. En otro lado, Calvino también dijo, las leyes dadas por Moisés no fue dada para apartar de Cristo al pueblo elegido, sino precisamente para tener los ánimos en suspenso hasta que éste viniese, y para incitarlos a un mayor deseo de esta venida y animarlos a esta esperanza a fin de que no desmayasen en lo largo de la espera. ¿Ven el fin, hermanos? ¿Ven el fin de estas ceremonias? Eran un fin espiritual, eran un fin con un propósito bueno para el pueblo. Por eso Dios demandaba de ellos el corazón en esas cosas, porque tenían que cumplir un propósito hasta que viniera la promesa. En toda la ley ceremonial vemos cómo a cada paso trae a la memoria a los judíos el pacto gratuito hecho con sus padres, del cual ellos eran los herederos, como si ella hubiera sido enviada para renovarlos. ¿Quién es ella? La ley ceremonial. La ley ceremonial fue enviada para que constantemente fuese renovada en ellos la espera de la promesa. Por eso debía estar involucrado el ser de ellos, para que hubiese ese beneficio espiritual. Y por eso Dios se indignaba cuando ellos no se involucraban realmente en buscar el fin de esas ceremonias. Las leyes ceremoniales han sido abolidas en cuanto a su uso, pero no en cuanto a su efecto. Las leyes ceremoniales han sido abolidas en cuanto a su uso, nosotros ya no tenemos que cumplir esas cosas, pero no ha sido abolida en cuanto a su efecto. Sigue diciendo Calvino, y el que Cristo con su venida las haya hecho cesar, no les quita nada de su santidad, sino más bien las enaltece y ensalza. Porque si bien en los antiguos sacrificios se prometió la verdadera remisión de los pecados, en el arca de la alianza fue una cierta prenda de amor paternal de Dios. Sin embargo, todo ello no hubiera pasado de una sombra de no estar fundado en la gracia de Jesucristo, en quien únicamente se halla sólida y eterna firmeza. De todas formas, estemos bien seguros
de que aunque las ceremonias y ritos de la ley hayan cesado, sin embargo, por el fin y la intención de las mismas, se puede conocer ahora, hermanos, perfectamente cuánta ha sido su utilidad antes de la venida de Cristo, quien, al hacer que cesasen, rectificó con su muerte la virtud y eficacia de estas leyes ceremoniales. ¿Cómo se hicieron eficaces la virtud de estas leyes? Viniendo Cristo y cumpliendo a la perfección lo que éstas anunciaban. Escuchen, y termino, lo interesante que dice Brian Edwards, uno que escribió acerca de los 10 mandamientos para hoy. Los 2 importantes valores de la ley ceremonial del Antiguo Testamento que hoy tienen significado para nosotros. Escucha, hay 2 importantes valores de la ley ceremonial del Antiguo Testamento que hoy tienen significado para nosotros. En primer lugar, nos ayuda a valorar la adoración como algo sagrado. Cuando Dios creó una ley ceremonial tan detallada, estaba diciendo a su pueblo: soy un Dios santo, no debéis venir ante mi presencia de forma descuidada. En el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos sorprendentes de personas que quebrantaron ese mandamiento. Nadab y Abiú ofrecieron a Dios fuego extraño, por lo que fueron muertos en el acto mediante fuego del cielo. Levítico 10. Usa tocó el arca de Dios cuando era llevada a Jerusalén en un carro y cayó muerto instantáneamente, 2 Samuel 6. Dios no es menos santo de lo que era entonces. El cómo adoramos no es cuestión de agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Los judíos tenían prohibido adorar a Dios como los pueblos que les rodeaban. Dios dijo: no haréis así a Jehová vuestro Dios, Deuteronomio 12:4. También fueron advertidos de no adorar en la forma en que les placiera. Dios dijo: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le pareciere. La ley ceremonial nos muestra la santidad de Dios. Sí importa la forma en que adoramos a Dios, no solo porque honra la soberanía del Creador, sino porque nuestra comprensión y estima de Dios se muestra en la manera como adoramos. Y por supuesto, la forma en que adoramos rige nuestra forma de vivir. Esto hablaba mucho del pueblo. Dios quería que fuese así. Y cuando nosotros leemos todas estas leyes ceremoniales, está hablando acerca de cómo era Dios. Él lo quería así, porque Él es así. Y debían cumplir así, porque Él es santo. No era como las demás naciones, ellos tenían que ser distinguidos y demás. Lo vamos a ver después en las leyes de higiene, las leyes civiles, cómo Dios quería que fuese un pueblo especial y diferente. Porque querían que se identificaran con Él mismo. Por eso Dios demandaba todas estas cosas. Tenían un fin, y el fin es lo que importaba. En segundo lugar, la ley ceremonial muestra cuán seriamente considera Dios el pecado y al mismo tiempo su disposición a perdonarnos. Siempre que un sacrificio era llevado ante el sacerdote, la persona que lo ofrecía ponía su mano sobre el animal como señal de que el pecado era transferido a éste. Aquello era un recordatorio de la importancia de su propio pecado. Era una ilustración del único y verdadero sacrificio de Cristo por el pecado. Cuando el oferente se marchaba, dejando atrás el animal sacrificado, él sabía que era libre. Estas leyes ceremoniales nos ayudan a valorar la adoración como algo sagrado, como algo santo, y también esta ley ceremonial muestra cuán seriamente considera Dios el pecado, al mismo tiempo que su disposición para poder perdonarnos. Así que nosotros no debiéramos dejar de estudiar y valorar las leyes de Dios en el pasado. Estamos tratando el tema de la ley de Dios y es necesario que veamos todas estas cosas que Dios estableció como estatutos, como decretos, y la importancia que tenían estos porque hablaban de Dios. En ellas encontramos muchísimos principios que nos conduce hoy a una vida de santidad y verdadera devoción ante un Dios y Padre por medio de Jesucristo.
Cristo le dijo a los discípulos: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que estudiemos, hermanos, todo el consejo del Señor, y más aún que lo hagamos de la manera que Dios quiere, observando el fin de todo esto. ¿Cuál es el fin de todo esto? A mí me ha parecido algo muy interesante, y otras cosas que he estado considerando que ha sido de beneficio para mí en cuanto a entender más este tipo de la ley ceremonial. Vamos a seguir tratando en la próxima un poco más acerca de esta ley moral y veremos también los beneficios que tuvo el pueblo de Israel en su tiempo, amparado en la obediencia de esa ley civil que Dios les dio a ellos, y cómo fue de beneficios para ellos estas leyes también, leyes de higiene, leyes de cuidado, leyes de protección unos de otros, y que eso tiene muchos principios para nosotros hoy también. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.